Adrián, hoy tenemos una plática con la persona que, además de haber sido un alto ejecutivo de una empresa durante casi 30 años, de haber probado diferentes tipos de actividades que le retan, como una meditación vipassana, que es realmente impresionante lo que implica. Además, fue mi jefe hace muchos años ya. ¿Qué te pareció este episodio? Fue un episodio muy interesante y creo que con muchos aprendizajes. Laurent Pellet, como lo dices, recientemente renunció a Grupo Edenred y nos platica este camino por sus últimos años, donde tomó 11 meses de año sabático. Y bueno, después de pasar por meditación, de atravesar el Atlántico en un catamarán, nos platica sobre su decisión y sobre el futuro que tiene, sobre todo dedicado al coach. Un gran episodio donde pues comenzamos de movernos a detenernos, y creo que es algo muy interesante. Aquí en Cuentos Corporativos. No se lo pierdan. Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. ¡Que lo disfrutes! Adrián, hace unos años se hizo muy popular un discurso de Jack Ma, este famoso profesor de inglés que se hizo millonario luego de fundar Alibaba. En su pitch, él decía: cuando tengas 20 o 30 años, encuentra un buen jefe. Según este empresario chino, un buen mentor es mejor que una buena empresa porque te va a enseñar y te ayudará a ser mejor y a progresar. ¿Cómo ves? Sí, Adolfo. Luego Jack Ma decía que entre los 30 y los 40 años debías de hacer algo por ti mismo. Que si algo te gusta y quieres hacerlo, no esperes a nadie. Hazlo aunque nadie cree en ti. Y él hacía mención al tiempo en que comenzó con su negocio, cuando todo el mundo lo trataba de loco al momento de que explicaba qué era Alibaba. Y bueno, luego llegamos al periodo entre los 40 y los 50, y según Jack Ma, uno debe hacer algo en lo que es bueno, no algo sobre lo que no se tiene ni idea. Así te centrarás en lo que realmente dominas sin tener frustración. Y después él decía que entre los 50 y los 60 años permanece entre gente joven y feliz. De esta manera podrán intercambiar experiencias y nuevas visiones. Podrás realizar lo que se conoce como la práctica del coaching. Pues precisamente hoy vamos a hablar de evolución personal, de coaching, meditación vipassana y de cómo se siente hacer reset en tu vida profesional a los 50 años. Con nuestro invitado que está conectado desde Francia, y para hacerlo lo haremos diciendo, como siempre, nuestras palabras mágicas. Había una vez un intranquilo joven de origen franco-húngaro. Él estudió física y matemáticas en la Universidad Côte d'Azur, luego hizo un máster en finanzas y management en la IDRAC Business School, y por si fuera poco, realizó el Program for Management Development en la Universidad de Harvard. Nos acompaña Laurent Pellet, quien durante casi 3 décadas fue un alto ejecutivo de Accor Services, compañía que se convirtió en el año 2010 en Edenred, reconocido grupo de origen francés especializado en el mundo de servicios transaccionales para empresas. Laurent comenzó en el año 95 como auditor interno en Francia. 4 años después pasó a ser CEO de la operación de Accor Services en Hungría. En el año 2004 es promovido a CEO de Accor Services Venezuela, en donde, por cierto, contrató a Adolfo como director de marketing y servicio al cliente. En el 2007, Laurent vuelve nuevamente a cruzar el charco para instalarse en Barcelona, España, y así ocupar la posición de CEO en la zona sur de Europa, Este, Medio y África. 5 años después toma nuevamente sus maletas para viajar con su familia, sus 3 hijas y su esposa a Singapur para ocupar la posición de CEO de Edenred en Asia Pacific, en donde estuvo hasta mediados del 2020. En julio del 2020, Laurent regresa a París para ocupar la posición de HR Development y Corporate Social Responsibility Director durante los 2 siguientes años. En marzo del 2022, decide de pronto dar un cambio a su vida y tomar un año sabático para, entre otras cosas, cumplir su sueño de convertirse en un skipper o capitán autónomo en un catamarán. Ya nos platicará de eso. Y bueno, atravesar el Atlántico en un barco de vela. Por si fuera poco,
lanza su podcast Au revoir President, Adiós Presidente, en donde intercambia con exdirectivos y consultores que han decidido renunciar a sus actividades de rutina y darle un nuevo sentido a su vida. Y bueno, en marzo de 2023, hace casi un mes para el momento en que grabamos este episodio, Laurent concluyó su año sabático y tomó la decisión de no regresar a Edenred. Laurent, bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hola a todos. Estoy muy feliz de estar aquí y escuchar toda esta historia. De verdad es muy impresionante, pero cuando es impresionante pensar que es la mía, es tantos lugares y tantas personas encontradas. Así que siempre es una buena sensación de escuchar eso y estoy muy feliz de estar aquí del otro lado del Atlántico con vosotros para compartir este momento. Laurent, y vamos a comenzar conociendo un poco más de ti, pero dejando de lado la parte curricular. Ya platicamos de tu gran carrera en Edenred, ya nos contarás, pero fuera de eso, ¿qué te gusta hacer cuando no estás trabajando? ¿Haces meditación? Sabemos, ¿te gusta la parte del catamarán? Platícanos un poco más de ti. Sí, yo siempre cuando estuve joven fui un tipo que le gustaba mucho más estar al exterior. Yo estaba mucho buceando, es que tengo mi maestría de buceo, estaba monitor para enseñar y también así parapente, no sé si se dice así en español, para volar, ¿sabes? Así fue un sueño mío de volar y que lo hice. Pude hacer todo esto porque nací en Nice, que es sobre la Costa Azul, y ahí todo es fantástico, la mar, la montaña, todo eso, esquiar. Así que todo eso es realmente lo que fue muy importante para mí durante mi juventud. Y después cuando salí de Niza para ir a la capital, a París, fue un poco más difícil de hacer todo eso, pero siempre me quedó este gusto para la libertad, la naturaleza, y toda la tranquilidad que trae este sentimiento de estar con la naturaleza. Así que ahora mismo estoy en París, pero de verdad cuando estoy en París me siento un poco asfixiado. Así que a partir de un momento realmente necesito la necesidad de salir. Y cuando regresé en 2020, como le dijiste después de esta expatriación, decidimos con la familia de instalarnos en el suroeste de Francia, en una pequeña ciudad cerca de Biarritz, y aquí pienso que lo hice porque tengo la misma sensación, estoy muy cerca del mar, y entonces ahí me siento muy bien con este ambiente de naturaleza. Cuéntame, cuéntanos, tienes tu familia, 3 hijas y tu esposa, ¿cierto? 3 hijas, sí. Marina, Julie y Emily. Sí, las 2 primeras nacieron en Hungría, porque mi esposa es húngara, y como lo dijiste bien, yo soy medio húngaro y medio francés, porque mi mamá es húngara. Y la tercera es Emily, que nació en Caracas, entonces ella es franco-húngara venezolana, porque ahí hay el derecho del suelo, así que ella está muy orgullosa de eso, y entonces sí, son realmente niñas que son muy con la mente abierta y les gusta mucho viajar, y también la libertad y el sentimiento de poder ir donde quieren al momento que quieran. Perfecto, Laurent. Y cuéntanos algo. ¿Cómo ha sido eso de tener una experiencia de casi 30 años en un grupo internacional como lo era en su momento Accor, que ahora es Edenred? No siempre se tiene esa posibilidad. Para ti, ¿cómo fue esa vivencia? Sí, hay 2 maneras de verlos. Algunas veces unos me dicen, pero todo este tiempo en el mismo grupo debe ser aburrido, ¿no? Porque ahora y más los jóvenes de actualmente hacen una carrera donde cambian muchas veces de empresa y un poco se refrescan las ideas y la gente que encuentras y todo eso. La suerte que tuve es que en el mismo grupo pude hacer una carrera como si hubiera sido en múltiples empresas. Y es verdad que
lo bueno de hacer una carrera internacional en el mismo grupo es que cada vez cuando llego en un nuevo país, conozco ya el business, la gente me conoce y así es mucho más fácil. Así que es una manera muy cómoda de poder cambiar de vida cada 3-5 años, pero estar muy productivo cuando llegas en un nuevo país. Y de verdad para mí, nunca tuve el tiempo de aburrirme y muchas veces la gente me pregunta, ¿pero no pensaste a irte de este grupo? Es que no tuve la oportunidad porque cada vez me presentaron una nueva oportunidad antes de que yo pude pensar, ahora me siento aburrido. Y de puesto en puesto, así 30 años, a casi 30 años pasaron y hasta que tuve que regresar a Francia y pienso que eso va a ser un momento del cual vamos a hablar porque eso fue no una expatriación, fue una impatriación y finalmente, como lo voy a contar, la impatriación fue la expatriación más difícil para mí, ¿no? Pero hasta que yo me fui de país a país, fue muy fácil y cada vez muy ligero de cambiar y tener un otro nuevo niño en un país y después cambiar otra vez. Así que así pasó la vida muy fácilmente. Okay. Laurent, viviste y trabajaste en Europa, en América Latina, en Asia. ¿Cuáles son las principales diferencias en términos laborales, en términos empresariales que encontraste en los países donde estuviste? Mira, yo pienso que la cultura es muy diferente, porque el negocio finalmente, sabes que Edenred vende un producto muy conocido que es el ticket restaurant. Hay otros productos, pero yo tuve la oportunidad de trabajar mucho con este producto, excepto en Singapur, vamos a decir. Pero el negocio es el mismo. Así que la diferencia más grande que yo sentí es realmente la gente y la cultura. Y yo vi la diferencia. Mi primer puesto fue en Hungría. En Hungría fue bastante fácil porque yo soy medio húngaro. No hablaba húngaro antes de llegar ahí, pero la cultura hungaresa la conozco bien por mi mamá, por mi esposa, así que eso fue bastante fácil de adaptarme. Y después cuando me fui a Caracas, y eso Adolfo fue un testigo, para mí fue bastante difícil porque por el idioma. Y yo tenía dificultad realmente de poder expresarme 100%, pero los caraqueños o los venezolanos me sentí muy cercano en términos de cultura. Yo soy de Niza, el sureste de Francia es un poco latino, cerca de Italia, así que muy rápidamente me sentí muy cómodo con esta cultura y lo mismo después cuando regresé a Barcelona, en España. Y así que ahí no había muy grandes diferencias. Lo único que pasó es que cuando tomé este puesto en Barcelona, España, empecé a viajar porque ahí fue un puesto de zona donde estuve en África, en Middle East. Y aquí realmente vi que un día trabajo en Marruecos, después en Líbano, después a Bulgaria, después a South Africa, África del Sur. Y aquí fue muy interesante de cambiar tanto rápidamente de una cultura a la otra. Porque cuando vives en un país, ya tú estás como en un baño, ¿no? Tú te mezclas con la gente y tú entiendes cuál es la cultura. Pero después el challenge es realmente de poder intercambiar con culturas tantos diferentes en poco tiempo. Y después hay una tercera tipo de experiencia para mí que fue la más difícil, que ir a Asia, porque Asia ya no es más latino en términos de cultura, y ahí es muy cerca, muy lejos de mi cultura
natural. Ahí no se puede tocar, no se puede abrazar, no se puede, la gente tiene su distancia. Muchas veces tú debes adivinar las cosas y las cosas no se dicen directamente, se debe ser a través de otra persona. Y a mí fue realmente un choque cultural. Y cuando tú necesitas hacer management en este tipo de condiciones, es bastante difícil. Siempre recuerdo, antes de irme a Asia, la empresa me ofreció una formación cultural para ver un poco qué va a esperarme en este nuevo lugar que es Asia. Y recuerdo que fue un hombre y una mujer de Asia, pero de bicultural, y empezaron a darme información y después hicimos como juego de, ¿cómo se dice eso? Jeu de rol. Se hizo roleplay. Y cada roleplay que hice, lo hice mal. Dije, no, eso no se puede hacer así en Asia. Y 1, 2, 3, siempre la misma cosa. Y al final del día pero yo dije, mira, yo pienso que no puedo ir a Asia porque ahí me voy a fracasar, porque realmente es muy diferente y todo lo que hago, lo hago mal. Y el tipo me dijo, mira, tú ahí vas como un jefe. Es una empresa francesa, tú vas a estar el jefe, así que tú solamente necesitas hacer medio camino. Y la gente ahí deberá hacer el medio camino para ir hasta ti y así te puedes encontrar con ellos. Y yo pienso que eso fue una palabra muy ayudante para mí, porque yo diré, es verdad, no necesitas ir en un país tratando de hacer todo lo que ellos hacen. Solamente te necesitas respetar, entender que hay diferencias y invitar a la persona a acercarse de ti para encontrar un lugar donde realmente se puede encontrar, se puede trabajar y se puede respetar de los dos lados. Pero el camino, cada uno necesita hacer la mitad. Yo, como comentaba Adrián, tuve la oportunidad de trabajar con Laurent en Venezuela. Por cierto, Laurent, no te he comentado, pero de los que estamos aquí participando en este podcast, sabemos mucho del tema de medios de pago, de tarjetas de restaurante y alimentación, porque resulta que Adrián trabajó del lado oscuro de la fuerza. Adrián trabajó en Sodexo. Fue director de marketing de Sodexo México por un buen tiempo, y de hecho ahí fue donde Adrián y yo nos conocimos, cuando Adrián era director de marketing de Sodexo y yo era director de marketing de Edenred aquí en México. Pero volviendo a la historia de Venezuela, cuando Laurent llega a Venezuela, debo recordar que es la primera persona que logró que la compañía, y que para ese momento no recuerdo, Laurent, creo que éramos 300 o 400. Sí, 300. Toda la empresa viajara a Punta Cana. Pero el viaje a Punta Cana no fue un viaje porque había que hacer turismo, no. Era porque Laurent había puesto unas metas muy retadoras y le dijo al equipo, a ver chicos, si este número se logra, toda la compañía se monta en el avión y se va a Punta Cana. Y hay que recordar que estamos hablando del año 2005 aproximadamente, 2006. Muchas de las personas que trabajaban en ese momento en Caracas, conocido como Cesta Ticket, nunca habían salido ni siquiera del país, y para ellos fue todo un sueño hecho realidad. Ahora, hacer una tarea como esa no es fácil. ¿Qué sientes tú, Laurent, que realmente fue como un punto de quiebre para que tanto el grupo, en aquel momento Acorro, aceptara porque no era normal, no era tradicional que tanta gente se movilizara de un país a otro país? Estamos hablando de ir de Venezuela a Santo Domingo. Entonces, tú lograste, por una parte, que el grupo lo aceptara, y por otro lado, lograste que la compañía se moviera para hacer el resultado. ¿Qué te dejó esa experiencia? Mira, es verdad que cuando lo cuentas así me parece muy loco, ¿no? Y pienso que lo estaba. La suerte que tenía es que quizás más a este momento de la vida del grupo, nosotros, los directores generales, estuvimos muy libres de hacer nuestra estrategia, y si funciona te dejan hacer, ¿no? Y recuerdas que mi jefe estaba Jean-Marc Lustalé,
que para mí es como un mentor, un tipo realmente que me permitió tener mi primer puesto de director general cuando estaba 29 años. El tipo tenía total confianza. Y por la historia del Punta Cana, ¿recuerdas que fue un plan donde habías objetivos y el objetivo de ir a Punta Cana, Punta Cana no fue un objetivo, fue la consecuencia o el premio de un objetivo loco. Es decir, que antes de llegar a este nivel, habían otros niveles donde se podía ir a la playa, no recuerdo cómo se llama la playa abajo de Caracas. Era Margarita era una playa que quedaba muy cerca. Sí, vale, entonces sin tomar el avión, habían niveles de objetivos donde se podía ir toda la empresa, pero mucho más fácil. Y no sé por qué, no recuerdo cómo vino esta idea, pero lo dije, mira, es bueno de tener objetivos que se puede alcanzar, pero yo quiero un objetivo loco. Y loco decir que nunca nadie hubiera puesto un puesto que se puede lograr. Y dije yo, enfrente de un objetivo loco, necesitas poner un premio loco, ¿no? Y el premio loco, cuando nos habíamos hablado con el comité de dirección, dijimos, mira, vamos a Punta Cana. Y es loco, pero si logramos este objetivo, bueno, va a ser muy difícil de poder ir todos, pero no es imposible. Así que es tan imposible que el objetivo en sí mismo. Así que, bueno, lo hacemos. Y realmente lo hicimos con un poco de insouciencia, diciendo, mira, lo ponemos, es muy bien con decir eso a la empresa, todo el mundo va a ser loco, que es genial y van a soñar, y va a motivarles para llegar a un premio más bajo, ¿no? Y después, eso fue lo mágico, es que la gente, para todos ellos, había uno solo objetivo, ir a Punta Cana. Y entonces todo lo que hicieron a nivel del trabajo fue con el sueño de ir a Punta Cana. Y yo me acuerdo que como dijo Adolfo, los tipos muchos no tenían pasaporte, y que solamente tener un pasaporte y tomar el avión, que muchos no habían nunca tomado el avión. Ir a Punta Cana fue algo imposible. Y el simple hecho de pensar que eso es posible, así que la gente hace todo lo que es posible para realizar su sueño. Y eso fue la mágica, y yo aprendí mucho de esta experiencia, porque después, cuando yo fui el director general de otro director general, cuando estaba responsable de zona, cada vez contaba esta historia a mis directores generales de países para decir, mira, tú necesitas poner en la cabeza de la gente un sueño que sea loco, alcanzable, pero casi no alcanzable, pero no te puedo decir, el objetivo es ir a marchar sobre la luna, ¿no? Es algo que se puede hacer, pero que parece al momento cuando lo dices que es solamente imposible. Y necesitas encontrar el objetivo o poner la consecuencia del objetivo, algo que toda la empresa se siente embarcado y quiere hacerlo, porque después el resto va a ser mágico y la inteligencia colectiva va a ser todo el resto. Y eso fue, lo digo, mágico, y la suerte que tenía es que fue un objetivo muy simple, sencillo, y que 100% de la empresa quería lograrlo. Quizás un poco más los que nunca habían viajado comparado a los ejecutivos, pero los objetivos querían también lograr este objetivo loco. Así que realmente fue un sueño común a todo el mundo, y cada mañana cuando la gente se despertaba, querían una cosa, es ir a Punta Cana. Oye, Laurent, y bueno, después de este paso por muchos países, por diferentes continentes, prácticamente con 29 años de carrera en Edenred, decides tomar un año sabático. ¿Cómo llega esta idea del año sabático a tu mente? ¿Y qué tan fácil o no fue adaptarse
al cambio, al ritmo de vida, a que de pronto tu esposa te viera todas las mañanas y dijera, bueno, ¿y ahora qué hace él aquí? ¿Cómo fue esa adaptación? Mira, para poder contestarte a esta pregunta, necesito hacerlo por partes. La primera parte, como lo dije un poco antes, es la historia de mi regreso a Francia. Y, ¿sabes? Eso, yo sabía que al final de esta experiencia de expatriación, sabía ya desde el inicio que al final será Francia. Aún tengo una esposa húngara. Nosotros habíamos hablado ya que el lugar final va a ser Francia. Pero hablando con mucha gente, muchos franceses durante la expatriación, cada uno hablaba de este momento cuando tú regresas a tu país. Porque cuando estás expatriado, tú vives como en un mundo paralelo donde toda la gente expatriado, tú no estás en tu país, pero estás en un país donde sabes que vas a mover de aquí, entonces no es para permanente. La gente sabe que no estás de aquí, entonces te ayuda, aún más cuando es jefe. Y cuando regresas, todo el mundo tenía el mismo testimonio, es que es más difícil que en la expatriación. Entonces, a mí me parecía un poco extraño, porque tú dices, Francia es mi país, lo conozco, así que ir a Francia o regresar a Francia es algo bastante fácil. Pero como todo el mundo contaba la dificultad que es, yo sabía que lo va a estar. Entonces, cuando nosotros regresamos fue en 2020, y eso para mí la fecha fue muy importante porque tenía mi segunda hija que terminó su bachillerato, y entonces tenía que ir a estudiar a Europa. La primera ya ya fue a Inglaterra. Entonces de las 3 hijas, 2 a Europa, y nosotros queríamos estar más cercana de las 2 grandes, ¿eh? Y la tercera empezaba un nuevo ciclo de estudio de 3 años, el liceo, se dice así, ¿no? El liceo. Entonces fue el año perfecto para regresar. El problema es que 2020 fue también el año del COVID. Entonces nosotros regresamos a Francia durante el año de COVID, y llegué en París, en la sede, y eso también es bastante difícil porque mi último puesto en Singapur fue como los otros, una libertad muy grande de organizarme. Yo hago lo que quiero de mi agenda. Yo viajo en toda la zona de Asia, tomo el avión cuando quiero, puedo encontrar a quien quiero, etcétera. Y cuando regresas a la sede, todo el día es ir a hacer el mismo camino, ir a la empresa, a encontrar voy a decir 10 personas que son siempre las mismas durante todos los días. Tú estás en tu pequeña oficina y te quedas encerrado ahí haciendo call, y más cuando es COVID. Así que muy rápidamente me sentí un poco como como un león en su, ¿cómo se dice? En su cabeza. Sí. Y también mi esposa me dijo, mira, para ti finalmente regresar a la sede es como un joven adulto que regresa a la casa de sus padres, ¿no? Porque tú sales después de la adolescencia, tú tienes tu libertad, tú vas y un día te dicen, ok, ahora no tienes más dinero, te necesitas que ir a la casa, tú regresas a la casa y ahí es muy difícil porque ya conociste la libertad. Así que durante estos primeros meses, cuando regresé, realmente sentí que ya no es la misma cosa, que no me siento bien, un poco en mi jaula. Después tuve una enfermedad que es el COVID, y el COVID me tocó bastante duro. Me fui al hospital con oxígeno. Mi mujer y mis niñas pensaban que voy a morir casi, porque fue algo no raro, ¿eh? que la gente de 50 años desaparece por el COVID. Y yo realmente fui en un estado bastante difícil. Así que cuando me fui al hospital, ellas no sabían si voy a regresar. Y yo en el hospital es que nunca tuve temor, pero yo pensé que
eso podría ser el final de la historia. Y después en tu cama de hospital tienes tiempo para pensar. Y entonces yo dije, pero terminar así sería un poco lástima, ¿no? Y entonces empiezas a pensar. Después regreso a la oficina y antes de eso fui en el suroeste, donde tenemos nuestra casa, para ir de reposo, se dice así, ¿no? De reposo. Y ahí empecé a trabajar de nuevo, pero estando en mi casa y muy cerca del mar, con el aire. Y ahí sentí que así me gusta trabajar. Yo no puedo trabajar en una oficina, necesito estar en el jardín, ir después de una videoconferencia al mar y después cuando tuve que regresar a París al final de mi tiempo de reposo, fue aún más difícil porque yo dije, es regresar una vez más en la jaula. Y entonces, ¿sabes? Yo pensé, mira, casi muerto, no quiero vivir, no quiero terminar en una oficina. Sentí que realmente cada vez que estoy al exterior de nuevo estoy viviendo, así que algo debe cambiar. Y entonces empecé a hablar con mi jefe y dije, mira, aquí hay algo que no va y yo necesito hacer un break porque eso no se va a terminar bien. Tuve también al médico, el médico me empezó a hablarme de burnout. Entonces, sabes, cuando te sientes mal, el médico te habla de burnout y ya regresas a casa y no te sientes bien y estás de mal humor y sientes que ya tiene consecuencias sobre la familia. Yo dije, ok, basta, no, me paro y entonces decidí pararme para 11 meses, que es el máximo que la ley francesa lo permite. Y dije, mira, yo voy a parar y entonces finalmente nos negociamos para que sea 6 meses, para que la empresa tenga tiempo para encontrar algo, porque 11 meses es demasiado para no tener a alguien que te reemplaza, porque el puesto fue un puesto bastante estratégico para el grupo. Y después de 6 meses ya estaba el primer día a casa, sin trabajo, y después con 11 meses de libertad adelante. Y con proyectos, pero no todo estaba ya previsto, pero es fenomenal, porque ¿quién tiene en su vida la oportunidad de tener 11 meses adelante con totalidad libertad de organizar? Porque yo tenía el dinero puesto, es decir, que sabía que no necesitaba trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y aquí, cuando estás en una situación, es algo casi tan mágico que el viaje a Punta Cana, ¿no? Porque aquí empiezan a pasar cosas que transforma a una persona. Y después pienso que voy a contarle, pero quizás espero la próxima pregunta. Pero es así que nació la idea de este sabático. Y bueno, una cosa que nace durante este sabático es un podcast que se llama Au revoir, président, adiós, presidente, del cual yo he tenido la oportunidad de escuchar varios capítulos, la verdad, increíble. Después ya te voy a comentar cuáles son mis preferidos. Pero ¿cómo nace este proyecto, Laurent? ¿Cómo nace tu proyecto de podcast? Pero por favor nos respondes luego de este corte. Ya regresamos. Hola amigos de Cuentos Corporativos, soy Andy Llanes, cofundadora de WOS, la aplicación de wellness y fitness digital que está ayudando a las empresas a incentivar a sus colaboradores a ser físicamente más activos, obteniendo beneficios como una mejor respuesta ante el estrés, mayor concentración, más vitalidad y sobre todo mejorando la salud integral. Implementar WOS en tu compañía es súper sencillo y lo mejor es que con una sola membresía puedes dar este beneficio a toda tu plantilla. Escríbenos a hola@getwos.co o ingresa a las notas de este episodio, haz clic en el link de contacto y déjanos tus datos. Entrena inteligente, entrena eficiente con WOS. Laurent, el podcast Au revoir, président, adiós, presidente. ¿Cómo nace ese nombre? ¿Cómo nace el podcast? Y por supuesto, ¿cuál ha sido el aprendizaje de este proyecto luego de creo que 10 u 11 episodios, no? Ahora hay más de 30. Perdón. Más de 30, sí. Es un episodio cada 2 semanas. Así que ya, sí, como empecé el 1 de abril 2022, que fue el primer día de mi sabático,
Sí, es el número que tengo. ¿Cómo nació eso? Yo soy un tipo que es muy sociable y cuando supe que voy a hacer un sabático, yo quería saber, siempre tengo anticipación, quería saber qué es un sabático, cómo va a pasar, qué hace la gente después del sabático, y empecé a hablar con un tipo, y eso fue bastante antes de tomar la decisión de hacer un podcast, que se llama Gilles Poirier, que es el episodio 1 de mi podcast. Y cuando hablé con este tipo, que fue un tipo que tomó un sabático, un tipo de Sodexo. Gilles Poirier, ¿no lo conoces, Adrián? Porque es un alto ejecutivo de Sodexo. Y, no. Y entonces, hablé con él y él me contó su sabático, contó su vida después del sabático, el regreso a Sodexo, lo que hizo detrás de esto, todo eso. Y para mí fue una inspiración muy grande. Y al iniciar el sabático, o antes de iniciar el sabático, yo pensé, mira, yo, porque no voy a tomar contacto con mis colegas, pero yo no soy un tipo que queda a casa, y entonces yo necesito encontrar gente, hablar y aprender, y entonces decidí que voy a encontrar otras personas para tener inspiración de sabático y de lo que hacen después. Y como yo mismo estaba escuchando podcasts, una vez cuando tenía un amigo que me dijo, mira, tú me puedes contar cada vez que tú encuentras este tipo de persona, yo quiero que me lo cuentas. Y después otra persona me dijo esto, y 3 y 4, y dije, mira, yo no puedo tomar todo mi tiempo, llamar a estos amigos para contar de la discusión que tuve con esta persona. Y después así se puso la idea de decir, mira, si tanta gente está interesado en las discusiones que voy a tomar con la gente, el podcast es genial, porque había escuchado que cuando tú contactas a una persona pidiendo una entrevista para un podcast, la gente dice sí muy fácilmente, porque la gente le gusta hablar de él, y entonces fue algo muy evidente que yo puedo dar la información, la oportunidad a otros de saber lo que yo voy a aprender. Y así conté la idea a varios amigos y todos me dijeron, pero eso es excelente, si haces un podcast lo voy a escuchar. Entonces yo hablo mucho, hablo, y cuando ya tienes 20, 30 personas que te dicen, por supuesto yo lo voy a escuchar, entonces tienes la motivación para hacerlo. Y para el nombre, yo recuerdo, estaba en el Bois de Boulogne, que es un lugar donde puedes hacer el jogging, ahí voy bastante ahí. Y estaba pensando qué nombre voy a decir a esto, y no sé, y sabe, como la intuición algunas veces te tocan nombres, entonces tuve mucho nombre, y algunas veces me vino esta idea de Au revoir président, y yo diré, yo sé que eso es el nombre, y me paré de correr, tomé mi smartphone, miré aurevoirpresidente.com, aurevoirpresidente.fr, y vi que las dos son libres, y yo dije, increíble, ¿no? Entonces compré el nombre del dominio de internet, y ya está. Y continué a correr, y después así nació el podcast. Oye, y a ver, después de 30 episodios, ¿qué es lo que te has llevado? ¿Qué serían los 2 o 3 puntos que consideras más importantes que te ha dejado el podcast? El podcast es un poco como el ticket restaurante. Es un win-win-win. Porque es decir que todo el mundo gana. Y eso es increíble, porque yo me di cuenta que las personas a quien entrevistas, al final de los episodios, la gente, y más la gente que nunca habían hecho esto, me dicen, pero eso es increíble, es como una terapia. Yo me siento vacío. Y poder hablar de mí, de mi experiencia, es algo que realmente me da placer. Y también hay el efecto después de hacer la difusión, que la gente dice, mira, pero hay tanta gente que me contacta para felicitarme, para que había perdido de vista, que eso me llena de placer. Después te tienes a los auditores te llaman y dicen, pero eso es, cada episodio al menos una persona que me llama casi tremblante diciéndome, mira,
este episodio es el mejor de toda la lista. Y cada vez a otra persona. Así que siempre tú tienes un episodio que es el mejor para alguien. Y como toda la gente te dice, mira, gracias por esto, porque realmente me inspira. Y entonces eso es fenomenal, porque a mí me llena de placer, porque la gente que está entrevistada es muy feliz, el auditor es muy feliz, y a mí me permite encontrar gente que nunca podría encontrar solamente para pedir un café, porque la gente está bastante ocupada. Y así que nunca pude desarrollar mi network, mi red, de manera tan calitativa que desde que hago este podcast. Y además, como yo quiero trabajar en un sector de todo lo que es desarrollo personal, todo eso también me di cuenta durante el tiempo que eso me ayuda a construir un activo no virtual, un activo intangible. ¿Sí? Intangible, decir que realmente cuando traes valor a las personas, a los editores, con frecuencia, con generosidad. ¿Generosidad? ¿Sí? ¿Generosidad? Sí, generosidad. Aquí tú construyes autoridad. La autoridad es cuando tú tienes la capacidad de aumentar las personas. Yo hice este podcast no para monetizarlo, sino realmente para dar valor a las personas, y pienso que es como un karma, ¿no? Que cuando das valor, no busco monetizar, pero sé que el valor va a regresar de una manera, y la primera manera que regresa son todos los gracias que recibo, y también recibí muchas propuestas de gente que quiera hacer cosas, ahora que saben que no regreso a la red, que me proponen cosas de trabajo, ¿no? De partnership y todo eso. Eso que es, realmente hay un karma del podcast. No sé si ustedes lo sienten, pero eso sí existe para mí. Sí, más que, como dices tú, más que la palabra monetizar, creo que nosotros sentimos más el término de valorizar, porque al final crece mucho nuestro capital social y el capital de network, como bien lo mencionas. A mí, en lo particular, mi episodio preferido son dos. Son cuando hiciste cuando cuentas cómo fue tu experiencia de meditación vipassana. Para quienes no lo conocen, y yo lo aprendí del podcast de Laurent, fueron 10 días de un retiro con absoluto silencio, sin poder ni siquiera tomar un libro para leer. Cuando escuché el storytelling de Laurent de este episodio, yo dije, yo no sé cómo no hizo para volverse loco, sobre todo para una persona tan inquieta como Laurent, cómo aguantó 10 días. ¿Qué nos puedes contar de ese momento, Laurent, cuando viviste tu meditación vipassana? Como lo dices, Adolfo, 10 días es mucho, y yo soy un poco loco. Es que cuando dije a mi familia que voy a hacer ¿cómo se dice? Un retrato, ¿cómo se dice? Retiro. Este retiro silencioso, me dijeron, pero tú, papá, no puedes. Tú estás hablando todo el momento. Yo supe, porque había leído que realmente hacer meditación tiene buenas consecuencias sobre el cerebro, sobre el cuerpo. Y yo tenía tiempo y realmente quería probar. Entonces pedí a mi nieto, que conoce todos estos tipos de experiencia un poco extremo, porque a él le gusta mucho hacer eso. Y le pregunté, pero ¿qué tipo de retiro podemos hacer que sea lo más brutal? Y él me dijo, mira, si quieres el top, vas a Vipassana. Yo digo, ok, tomo Vipassana. Y entonces fui ahí, y ahí es algo muy, casi pude estar loco, porque no nos podemos imaginar en este mundo que durante 2 días no tienes nada de diversión que viene a tu cerebro. Es decir, que no tienes internet, radio, gente que habla, nada, solamente nada, pero estás al medio de la gente, porque la gente, estábamos 60 hombres, 60 mujeres, haciendo meditación 11 horas por día, sentado y en silencio, y comiendo 2 veces al día,
comes enfrente de gente, pero no puedes mirar en los ojos, no puedes hablar, así que mira solamente tu plato. Y a mí eso es un golpe a mis valores, porque yo digo, buen provecho, ¿cómo estás? ¿Cómo te gusta la comida? No, eso nada. Así que para mí realmente fue algo muy, muy duro y lo viví como algo, como algo brutal. Y sabes, te toman el teléfono cuando llegas y así que no puedes salir, porque yo pensé, varias veces pensé, yo voy a tomar mi bolsa y me voy a ir, pero no lo haces y finalmente lo que pasa, hay días cuando es muy difícil, pero lo que pasa es que cuando no tienes ninguna información que viene dentro del cerebro, empiezan a venir informaciones de dentro de ti. No sé cómo explicarlo, pero es algo muy interesante de ver que tu cerebro siempre necesita información y que si la información no viene del exterior, va a venir del interior, y del interior pueden salir cosas de muy lejos, de tu infancia o algo de creatividad impresionante que no puedes tener cuando tienes siempre información entrante. Así que para mí fue una experiencia que traté de explicar durante este episodio sobre Vipassana, pero todos los que habían hecho antes de mí me habían dicho, mira, eso lo puedes vivir. Contarlo es muy difícil. Traté de contarlo de lo mejor, pero lo que conté ahora es nada que ver comparado a la experiencia en sí misma, ¿no? Oye, Logan, pero a ver, ¿tú ya meditabas o es que de pronto buscas un reto y te enfocas a esto? O sea, ¿cuánto tiempo llevabas meditando previo a este retiro? Cero. ¿Nunca habías meditado ni nada? Nunca. ¿Y por qué tomar la experiencia extrema? Es como si un escalador quisiera irse de primera vez al Everest. ¿Por qué tomar esa experiencia? No sé, porque eso es parte. Yo cuando hago algo es al fondo, ¿sabes? Y es misma cosa para mi sabático. Yo sentía que tengo necesidad de hacer reposo. Entonces lo hace a fondo. Y a fondo es hacerlo 11 meses y no un fin de semana o una semana de vacaciones. No, es 11 meses. O sea, a mí me gusta hacer las cosas de manera extrema. Es un poco como Punta Cana. Lo hacemos de manera extrema. Eso es mi carácter y lo hice así. Así que... Oye, y a ver, después de esta experiencia, sí, ¿qué cosas cambiaste en tu vida después de pasar 10 días en silencio? ¿Meditas ahora, por ejemplo? Sí, 1 hora por día durante la mañana, y así es más y más difícil de tener este momento porque yo ya vi que en mi aplicación estoy ya a 60 horas desde que regresé, así que es 2 meses, así es casi una hora por día, pero hay algunos días donde pensé que mira, hoy no lo voy a hacer, así que empiezo a sentir que va a ser más y más difícil de tener esta hora por día. También lo que cambió es que trato de hacer actividades donde mi cerebro y mi cuerpo son conectados. Porque una cosa también que aprendí durante estos 10 días, me di cuenta que yo vivía una vida con mi cerebro. Es decir, que mi trabajo es mi cerebro. Cuando escucho podcast es cerebro. Cuando escucho noticias es cerebro. Hablo con alguien durante el almuerzo. Estoy más enfocado a la discusión que a la comida. Y entonces finalmente entendí que me di cuenta que mi cuerpo estaba solamente aquí para que mi cerebro sobrevive. Pero no hay conexión, como por ejemplo una persona que fabrica muebles tiene su cerebro a disposición de su cuerpo para crear algo. Y eso, la gente que trabaja en el dominio de servicio no se dan cuenta que están desconectados. Hasta ahora
trato realmente de cambiar eso durante mi vida. Es que cuando me paro para comer, por ejemplo, no pongo nada y solamente miro la comida y como. Hago también cocina, que no lo habían hecho antes, y ahora me gusta cocinar, pero sin escuchar nada, solamente tratando de realmente poner mi atención en lo que hago. Y eso todo el mundo le dice que es una forma de meditación. Así que si me paro de meditar durante la mañana, hacer las cosas de manera consciente es algo que descubrí y así me gusta, y eso pienso que es lo más importante que cambió. Y tú te das cuenta que realmente vienen cosas, ideas que no tenía antes, y también te calmas, y entonces muchas cosas cambiaron después de esos 10 días. Tengo entendido que es lo que se le domina realmente al mindfulness, es estar presente en lo que estás haciendo y no evadiendo el teórico multitasking de estar cocinando y a la vez viendo el WhatsApp y al mismo tiempo viendo una serie en YouTube, etcétera. Y aparentemente el éxito del foco que te permite eso se ve en el resultado de lo que vas haciendo. Y eso me lleva a preguntarte otra locura que hiciste durante tu sabático, que es ser de skipper y tu proyecto de irte en catamarán. ¿Cómo surgió esa idea? Sí, tú lo dijiste bien, Adolfo. Eso también es una locura, porque yo empecé a ir con barco, con catamarán, fue en Singapur con amigos y solamente para, ¿sabes?, escapar y hacer vacaciones con la familia. Y me gustó tanto este sentimiento de libertad y de estar sobre el mar y de ver el sol salir y irse, no sé cómo se dice, que realmente tuve emoción que quería repetir. Entonces yo en Asia yo pensé, yo quiero ser skipper. Eso es una locura, ¿no? Porque yo soy un objetivo y ser skipper no se puede hacer así. Entonces eso es algo que sabía que durante estos 11 meses yo quiero aprender. Y entonces busqué cursos de skipper y vi que necesitas cuatro niveles para poder tener la autonomía de un catamarán. Así que me inscribí para hacer estos 4 niveles de abril a junio, y con la meta, y dije a mi familia que en agosto vamos a ir a los Baleares, a Mallorca, y voy a ser el skipper. Y entonces ellas tenían mucho miedo porque yo salí de cero y tomé este barco para agosto, pero ni siquiera con una clase. Y les dije, tranquila, voy a aprender durante todos estos meses y voy a estar listo para agosto para ser skipper. Y lo hice, y también aquí, viste, hacerlo a fondo. Yo lo hago de 0 a 100, lo hago máximo, rápido, y yo quiero todo ya. Oye, y bueno, después de todas esas experiencias, hace poco regresaste a Edenred y decidiste renunciar, ¿no? En marzo del 2023, renunciaste después de 28 años de vida profesional. ¿A qué se debe esa decisión y cómo ves el nuevo rumbo profesional que tomarás? La decisión se tomó poco a poco porque realmente cuando salí de sabático, yo tenía 50-50 en términos de probabilidad de regresar. Pero al momento de hacer mi sabático, más y más pensándolo, cómo va a ser el regreso, yo estaba seguro que si regreso a la red, va a ser con condiciones que realmente yo sé que necesito esto para ser feliz. No quería regresar en unas condiciones que tenía antes y sabía lo que necesito para que sea un éxito. Entonces yo hablé con mi jefe, con el director de recursos del grupo, y le dije, mira, yo puedo poder trabajar de manera buena, yo necesito mi autonomía, mi libertad y todo eso. Y es verdad que
que no hay puesto al extranjero y todos los puestos buenos que me ofrecieron, porque uno de ellos fue el director de la formación del grupo. Y yo le dije que eso es muy difícil si necesito realmente tener esta necesidad de ir todos los días a la oficina y yo me voy a sentir mal. Y entonces yo pensé que, mira, eso necesito hacerlo. Fue una decisión muy difícil de tomarla, pero yo sabía que yo no quería regresar con este riesgo de nuevo poder tener la posibilidad de ir al burnout. Entonces me pidieron de hacer último trabajo, que es hacer una formación para ejecutivos del grupo. Y entonces yo tomé este trabajo con mucho ánimo, porque me gusta mucho todo lo que es formación. Y también durante este sabático me di cuenta que, y eso lo sentí con la experiencia también del podcast, que es aprender, transmitir, desarrollar los otros. Yo tomé tiempo de tomar la decisión que yo quería hacer formación. Y formación, yo puedo hacerlo en un grupo como en red, pero yo pienso que si quieres hacerlo, hay que hacerlo de manera más larga, ¿no? Para encontrar mucha gente de otro grupo, Entonces, yo decidí de salir para tener de nuevo esta libertad de poder hacer formación donde quiero, con quien quiero, cuando quiero y tener la total libertad. Así que yo pienso que es una buena manera de continuar a tener esta libertad, pero de hacer algo que realmente me anima. Aún no es de ser director general con un equipo muy grande. Yo voy a probar algo nuevo. Es un poco extremo, ¿no? Porque yo voy a pasar en Asia fue 700 personas a 0, porque no voy a tener ningún empleado, solamente mí, vender mi tiempo y ir donde la gente me necesita y continuar mi podcast para encontrar nuevas personas, quizás ofrecer mi tiempo para un poco de coaching, porque parece que la gente, hice un post en LinkedIn preguntando a la gente cómo me ven, y muchos, más del 60% respondieron coach, así que voy también quizás a hacer un poco de coaching. Voy a ver, pero voy a hacer cosas que me animan y con toda libertad, y es así que imagino mi futuro. Quizás no va a pasar así, pero no importa, voy a cambiar si no me va. Excelente, Lojón. Bueno, te deseamos todo el éxito del mundo en esta nueva fase. Vamos a estar muy atentos a lo que es tu evolución, y yo vi la encuesta, yo voté por coaching. Sí te imaginé como un coach con todas las de la ley. Y bueno, ahora nos vamos, Lojón, a preguntar lo que en cuentos corporativos denominamos las preguntas obligadas. Y sobre eso la primera pregunta que te hago es si te gustan los cuentos. Claro que me gustan los cuentos. ¿A quién no le gustan los cuentos? Los cuentos, sabes, cuando estás un niño, los cuentos es la primera cosa que oyes y realmente te anima, porque son tus padres, tu mamá que te cuenta. Y lo bueno de los cuentos es que también tienes la experiencia de aprender cosas. Y eso, lo mágico de los cuentos es que cuando eres un adulto, los cuentos tienen la misma eficiencia que cuando son niños, porque si un adulto escucha un cuento, es un niño interior que se va a despertar, y entonces se puede también utilizar en el management. Yo muchas veces utilizo cuentos o historias o parábolas para explicar cosas bastante complicadas, porque cuando lo haces con un cuento, la gente para de pensar como un adulto y argumentado. Solamente cuando tú tienes un cuento, tú escuchas el cuento, es la historia, porque inmediatamente es como un reflejo de tu niñez, que escuchas solamente y welcome el cuento. Y después, cuando el cuento está al interior, lo bueno del cuento es cuando realmente hay algo muy profundo que después se despierta del interior. Entonces, que el cuento es el medio de hacer entrar dentro una persona que puede ser muy cerrada, una cosa muy poderosa, y es por eso que los cuentos son mágicos. Bueno, ¿y cuál es tu escritor y tu cuento favorito?
Bueno, tengo mucho, pero hay uno que escogí justamente por eso, porque es un autor argentino que se llama Jorge Bucay, y el título escribo algunos libros, pero uno realmente, el primero que descubrí de él se llama Déjame que te cuenta, y son pequeños cuentos. El tipo el autor es un psicólogo, y entonces son cuentos que él utilizó también para sus pacientes, y cada uno de los cuentos realmente tienen el efecto que te dije antes, es decir, que realmente te ponen dentro una semilla que después va a crecer, y si eres dispuesto para esta semilla, el cuento te va a transformar. Si no eres listo para esta semilla, se va a morir, pero es un cuento, es así. Y entonces todo el libro son cuentos, y cada uno va a encontrar los cuentos que realmente resonan para ellos. Y tú sabes que cuando escuchas un cuento que realmente te da vibración, tú sabes que ahí tienes algo que es muy interesante a profundizar, porque toca algo realmente al interior que es interesante explorar. Así que Jorge Bucay, déjame que te cuente. Logan, y en términos de libros, ¿algún libro que nos recomiendes? Eso es un libro. Jorge sí, Bucay. Pero es un autor de negocio que pienses que vale la pena tener en cuenta o que a ti te haya marcado. Ahora de memoria no, porque tengo si tú ves en mi biblioteca, yo tengo libros de desarrollo personal, mucho. Y no pensé ahora en uno en particular, porque tengo millones, y millones, no exagero, pero tengo mucho. Y es interesante como pregunta, porque no hay uno que digo que eso es el libro que es mi Biblia, ¿no? Yo pienso que cada libro es como un trozo del puzzle, y lo bueno es, lo que me gusta en un libro es que me trae muchas veces muchas cosas que ya encontré en otros libros, pero te trae algo más o de manera diferente que te permite al final construir el puzzle. Así que yo veo más un libro como un trozo de un puzzle grande que a medida que leo se va a construir y se va más y más claro y más grande. Así que discúlpame para no darte un título, excepto el que te di, porque el libro para mí es un trozo de una cosa más grande. Perfecto. Y quienes te conocemos sabemos que eres un geek boy. Te encantan los gadgets. Ahora, ¿hay alguna aplicación o algún gadget que recomiendes? Mira, yo pienso que eso es un poco mi enfermedad, ¿no? Y me di cuenta de esto durante mi retiro vipassana. El smartphone, si podía grabarlo en mi mano, lo haría, ¿no? Porque para mí es el conocer a la mano. Y siempre, porque muchas veces tengo miles de preguntas en mi cabeza, y tener un objeto que te da respuesta es algo muy poderoso. Y yo estoy todo el día pidiendo cosas a mi smartphone, y tengo que decir que hay algo muy peligro que acabo de llegar sobre el mercado, que se llama ChatGPT, porque desde que sé ChatGPT, él es mi profesor, mi compañero, es decir, que ahora la verdad es que voy menos y menos en Google, porque realmente todas las preguntas que tengo lo pongo a ChatGPT, y que realmente estoy bastante impresionado por la calidad de las respuestas, y después me ayuda a reflexionar aún más, y yo pienso que todo el mundo lo dice, así que no hay ningún secreto aquí, pero yo pienso que estamos al inicio de algo que va a ser muy, muy fenomenal, porque ya sabemos que es la versión 1 o 2 de la inteligencia artificial que se puede poner en la mano de todos, pero ya podemos ver el poder que eso tiene, y yo pienso que va a revolucionar el mundo, ¿no? Seguro. Así que yo sí soy geek, y ChatGPT ahora es mi compañero primero. Okay. Logan, 2 o 3 empresarios que consideres que vale la pena seguir, que pienses que están pues haciendo las cosas bien, marcando tendencia. Mira, hay uno que voy a darte que es obvio, porque todo el mundo lo conoce mucho. Estoy seguro que ya muchos lo daron como ejemplo, pero para mí es Elon Musk. ¿Y por qué Elon Musk? Un poco por la misma razón que yo
conté con la locura de Punta Cana, es decir, que el tipo que te dice, yo soy un emprendedor y voy a hacer cosas que la NASA no puede hacer, este tipo es un loco. Pero yo pienso que toda la gente alrededor de Elon Musk quería ser parte de esta locura. Y entonces para mí es el tipo que pone objetivo tanto alto que no se pueden, que todo el mundo se puede pensar que no se pueden alcanzar, y el tipo los alcanza, ¿no? Aquí para mí es realmente un ejemplo de lo que es manejar por los sueños. Y después hay otra respuesta que son más gente que nadie conoce, que son gente al lado de mí, porque yo también tengo una actividad de business angel, que es invierto en empresas. Eso empecé a hacerlo cuando estaba en Singapur, porque tenía un poco de plata a invertir, y por premio que recibí bastante interesante, y tenía que escoger, y descubrí este negocio, esta actividad de business angel. Es un poco como el podcast. Lo que me gustó es que no solamente poner el dinero en lugar y esperar que regresa con más valor, pero realmente es invertir en un sueño, invertir en una aventura, invertir con personas. Y entonces a mí hay todos estos emprendedores que son encima de la empresa donde invierte, como mi nieto, por ejemplo. No, mi nieto, mi neveu, ¿se dice nieto? No. Tu neveu, tu sobrino. Mi sobrino que invirtió en un business de cerveza en Francia, que empieza a ser bastante grande. Me gusta ver, y otro en Singapur, un amigo que invertí, ni siquiera tenía el PowerPoint ya listo. Entonces me contó, ese también es el poder de los cuentos, ¿no? Me contó su sueño, y ahora es un éxito fenomenal, y yo puse dinero, y entonces se llama Julien Labruyère. No pienso que hable español, no estoy seguro que va a escuchar este podcast, pero si lo escucha, te saludo Julien, y Martín, mi sobrino. Pero estos dos son realmente gente que admiro, porque salir de cero, tener un sueño y poder construir empresas tan rápidamente, crear valor y tener equipos y grandear y crecer, y es algo increíble. Así que son los dos extremos, ¿no? El Elon Musk que va a la planeta Mars, y todos los emprendedores que son millones en esta tierra, que realmente hacen algo fenomenal, impresionante. Laurent, si alguien quisiera seguir la conversación, o quisiera conocer más de ti, o quisiera seguirte, ¿cuál es el mejor canal o el mejor medio para estar en contacto contigo? Sin duda LinkedIn, porque yo tengo Instagram, pero no hago nada ahí. Snapchat, únicamente con mi familia. El email, yo prefiero sí, la mejor, porque de todas maneras, si quieren escribirme con un mensaje en LinkedIn, llega en mi buzón de mensaje Gmail. Así que sin duda es explorar todos mis posts, que son más posts de au revoir presidente. Pero si después quieren seguir la conversación, se puede hacer ahí. Sí. Y en español, sí, con ChatGPT me va a ayudar. Si tengo dificultad de escribir en español, mi amigo, mi nuevo amigo me va a ayudar. Oye, Laurent, y bueno, para cerrar esta intervención, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nosotros, con nuestros escuchas? Sí, es párate. Párate, es decir, que realmente tomar el tiempo de parar, porque en este mundo tan loco es que vamos como en una centrifuga, y que ni nos damos cuenta que estamos corriendo, y si no te fuerzas, y cuando te dice ti es ti, pero también todos los auditores que nos escuchan, pero tomar el tiempo de pararse, hay cosas mágicas que empiezan. Entonces yo pienso que el mejor regalo que puedes hacer para ti mismo es pararte y esperar lo que va a pasar.
Y parece fácil, ¿no? Parar, no hay nada difícil de parar, pero sí es muy difícil. Y si realmente que tratas de pararte de real, y yo lo hice forzándome porque yo sé que sin ponerme en preso, que es este retiro vipassana, yo no lo hubiera podido hacer. Así que realmente tomar el esfuerzo de pararse es algo que realmente se debe hacer porque es muy rico. Bueno, hace aproximadamente 20 años, Laurent Pelé dijo vamos, así se llamaba el programa en Venezuela, y montó a más de 300 personas en un avión y se las llevó a cruzar el Caribe de Caracas a Punta Cana. Y ahora, en 2023, su nuevo mantra es párate y reflexiona. Un episodio, en verdad, que a mí me ha dejado muchísimo. Estoy muy, muy contento de haber tenido a alguien como Laurent en este espacio. ¿Quieres comentar algo? Y sí, Adolfo, es increíble lo que acabas de decir porque no me he dado cuenta de lo que dices. Es verdad que vamos, estaba en la energía de la juventud, vamos, y ahora párate, es totalmente el opuesto, ¿cómo se dice? El opuesto de, y eso es algo, viste, cuando dice que es el podcast es win-win-win, es que acabas de darme un regalo gigante, así que muchas gracias por eso, y también quiero tomar la oportunidad de estar aquí con vosotros en español, de realmente dar un abrazo muy fuerte y besos con todas las mujeres de Sexta Ticket y también que conocí en Barcelona, porque yo sé que el problema de hacer un podcast en francés es que toda esta gente que no puede hablar francés como tú, Adolfo, no tiene la posibilidad de seguirme, pero yo quiero que ellas sepan que están todavía en mi corazón y que no hay días cuando no pienso en este momento, porque realmente fue momentos muy, muy fuertes para mí y que realmente tengo una buena nostalgia de este momento y que realmente amo mucho toda esta gente con quien viví 3 años en Venezuela y 5 años en Barcelona. Así que gracias por darme la oportunidad de hablar en español y poder tocar a esta gente que perdí de vista un poco. No, esto estoy seguro, ya estoy imaginando y estoy casi que soñando los comentarios porque Laurent es un rockstar y dejó muchos corazones abiertos en los países latinos. Y bueno, era Laurent Pelé. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a ti por habernos escuchado. Si te gustó este episodio, no dudes en suscribirte en tu plataforma y calificarnos con 5 estrellas. Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy, martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en www.radiomex.com.mx. Recuerda revisar y escuchar los episodios seleccionados de Cuentos Corporativos a través de la revista Neo, la revista especializada en negocios. Puedes encontrarlo en www.revistaneo.com. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Laurent, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias. Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.